Hola, yo soy Patti. Hoy voy a preparar unas flautas con sus respectivas salsitas. Acompáñenme a prepararlas. Para preparar estas flautas voy a utilizar medio kilo de carne deshebrada, 2 papas, tortillas para flautas, queso, aceite, crema, una ensaladita de lechuga y tomate, aguacate, cebolla, cilantro, chile de árbol, chile guajillo, un ajo y la sal. Es todo lo que voy a utilizar. Miren, este es medio kilo de carne para deshebrar y solamente le eché 3 ajos, una cuchara de sal y unas hojas de laurel. Después de 3 horas la saqué y me puse a deshebrarla con unos tenedores. La papa también debe de estar cocida. Yo la cocí por media hora sin sal. Nada más la cocí por media hora. En 2 tazas de agua voy a poner el chile de árbol y el chile guajillo. Son como 4 chiles guajillos. Los voy a hervir por 5 minutos. Aquí en esta bolsa le voy a poner unas cucharaditas de crema, porque hay que echarle a las flautas y le vamos a hacer solamente un agujerito acá. Con un poco de aceite voy a caramelizar la cebolla para hacer el guacamole. Para la salsita roja hay que ponerle un tomate que no lo presenté, para que se ponga un poquito espesa. Miren, caramelizar es este doradito que se ve, no es quemado y no está tampoco transparente. Ya terminé. La salsa del aguacate va a llevar aguacate, cilantro, la cebolla caramelizada, un poco de agua y sería todo. Agregamos el aguacate y un poco de sal. El agua es a criterio, dependiendo de lo aguadito que la quieran. Le puse media taza de agua y vamos a licuar. Miren, así nos quedó. Yo la quería así espesita. Vamos con la roja. Miren, el tomate así está. Lo voy a cortar un poco para que no batalle la licuadora. Lo agregamos y vamos a agregar el chile, el guajillo y el de árbol, el ajo, un poquito de sal. La sal es consideración de cada quien y un poco de agua. A licuar. Y así nos quedó, miren, así espesita. Ahora sí, vámonos con las flautas. Ya la papa bien cocida y bien suavecita, vamos a molerla con un machucador. Le vamos a poner sal, pimienta y quesito rallado y ya estaría lista para las flautas. Vamos a ponerle un poquito de sal, es criterio de cada quien. Un poquito de pimienta y le rallamos quesito. Aquí el queso, la cantidad es lo que ustedes decidan. Y vamos a machucarlas ya con un aplastador de frijoles para hacer el puré. Miren, yo compré tortilla para flauta. Yo las tengo calientitas. Y ustedes, si no tienen calientitas, las pueden poner en el micro por unos segundos. Vamos a empezar a hacerlas de carne. La punta la dejamos para abajo. También vamos a hacer unas de papita con queso. Así le vamos a dar a todas. Ya cuando estén listas ponemos el aceite y tiene que estar muy caliente para guisarlas. Aquí le voy a poner como una taza de aceite, tiene que ser bastante, tiene que ser abundante y tiene que estar muy caliente. Le voy a poner unas gotitas de limón para que no se nos vaya a morenar. Miren, yo ya voy a empezar a guisar y siempre con la orilla de la tortilla para abajo. Nos esperamos unos segundos y aquí ya se agarró. Y así le vamos a hacer a todas, con la orilla para abajo. Ustedes le pueden poner picadientes si se les hace incómodo o le tienen miedo al aceite. Ya el dorado, ustedes le van a dar el doradito que a ustedes les guste. Ya cuando estén doraditas, las voy a sacar y las voy a poner aquí como paraditas para que arrojen el aceite. Miren, ya que quedaron, ya vamos a servirnos.
Un doradito, no exagerado y tampoco tan blanca, está normalita. Yo aquí voy a poner 7 flautas. Están mixteadas, hay de papa y hay de carne. Ya que las acomodamos, ya tenemos nuestras flautas, voy a acompañar con lechuga, un poco de lechuga, un poco de tomate y ya así vinieron quedando. Le pusimos un poquito de crema y va a ser criterio de cada quien, gustos de cada quien. Un poquito de guacamole. Vamos a poner un poquito de chile. Poquito porque está picoso. Bueno, así me quedaron las flautas. Ya el decorado es como ustedes lo quieran acompañar, con lechuga, con otro tipo de ensaladita y pues también las salsitas como ustedes la quieran acomodar, pero el chiste es que tenga las tres cositas. Bueno, pues así me quedó. Ojalá y que les guste y que lo hagan. Están muy sabrosas. Y compártanme la página, compártanme el video. Andamos también en YouTube, estamos en TikTok. Muchísimas gracias. Los espero en el siguiente video.